Vamos a otros campos donde también se compite, donde igual también se gana, se pierde, o como bien decía el maestro Piyush, se gana perdiendo y se pierde ganando, ¿no? Vamos con nuestro consultor legislativo, con el consultor legislativo del Mañanero, Óscar Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, pues viendo... El peinado... Ya, también para cambiarle. ¿Qué? El de moda, el de moda. No, a legislatura para también tener algo distinto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, pues bien todo lo que sucede en el Congreso y la realidad es que ha estado bastante ligero el trabajo legislativo y la comisión permanente. En realidad está más involucrada en asuntos políticos, electorales todavía, en todo este tejemaneje. Sin embargo, sí ha sucedido algo que ha pegado y tanto en medios de comunicación y ha premiado también mucho en la comisión permanente, que es el reporte del Coneval, que muchos han discutido que en México aumentó la pobreza en el último año. Sin embargo, a mí lo que me gustaría discutir y algo que me ha impresionado, en especial de nuestros actuales legisladores, es que no se han puesto a discutir el fondo del asunto. Sí aumentó el número de pobres, pero la razón... hay más razones de fondo, no solo se enfoca en la primera parte del reporte de Coneval que tiene que ver con el tema de indicadores, pero no se van a la parte que a ellos realmente le corresponde, que es el análisis de los programas presupuestales, que también lo hace el Coneval, que lo que hizo el Coneval tomó los 233 programas que tienen como objetivo reducir la pobreza y a partir de ahí hace un análisis de fondo con qué es lo que está sucediendo y la mayoría de nuestros legisladores y también de medios de comunicación se han enfocado únicamente en el indicador y no en preguntar, en hacerse la pregunta el por qué aumentó el número de pobres de acuerdo con los programas que tenemos, o sea, qué no está funcionando. Entonces, ¿cuántos programas hay? ¿Y a cuánto asciende esa cantidad de programas? ¿Y por qué te arroja los números en negativo? ¿Y qué es lo que se puede hacer distinto? Porque nuestros legisladores sí tienen una responsabilidad y pueden hacer cosas distintas. Pero tú los conoces, ¿lo entienden? No, o sea, ahí es a donde voy. Porque una cosa es que evidentemente les pueda valer madre y otra cosa es que lo entiendan. Y justo es a donde voy. A mí lo que me hizo pensar, pues es muy sencillo exigir desde la Comisión Permanente, decir que renuncie Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social, porque es su responsabilidad reducir el número de pobres. O sea, es responsabilidad del gobierno federal, pero disculpen, los legisladores también tienen culpa en lo que está sucediendo actualmente en el país, porque ellos aprueban el presupuesto de egresos de la Federación. Sí. Ellos dicen, y Palomén, sí va este programa para reducir el número de pobres, sí va, de estos 233 se les otorgan tantos miles de millones de pesos. Pasa lo mismo que hacen en el INE, cuando empiezan a chillar en el INE hasta que le dices, ¿por qué estás chillando si tú lo votaste, güey? Y lo mismo pasa con la pobreza. Así, pero la realidad es que hoy nuestros legisladores, analizando los números, es que no modifican el presupuesto. ¿Qué es lo que hacen? Se enfocan en lo que da réditos políticos, en el corto plazo, no en el largo plazo. Meternos a analizar si un programa para disminuir la pobreza funciona o no, es un efecto de largo plazo que tal vez no lo van a poder ver en 3 años, no se va a ver 6, 12, 15 años. Entonces, ¿para qué discutirlo? Y a mí eso es algo que me parece vergonzoso. O sea, si analizo el presupuesto de egresos de la Federación del año pasado, el de 2015, se modificó 2.4% en comparación a lo que mandó el Ejecutivo Federal. Y si me voy a los últimos 5 años, no puedo encontrar ningún presupuesto de egresos que se haya modificado en más del 4%. ¿Qué es lo que modifican? Y me voy con el ejemplo del año pasado. Lo que modificaron son carreteras alimentadoras y caminos rurales, que son al final del día pavimento, que se traduce en votos. Segundo, temas de cultura. Y tercero, temas de deporte. Es donde más se metieron y también le aumentaron el presupuesto en materia de género. Todos los temas son necesarios. ¿En materia de qué? En materia de género. Todos estos temas son necesarios. No es una crítica qué mal que metieron más carreteras, que le dieron más presupuesto en materia de género. Sin embargo, lo que sí es una crítica es que no se meten al fondo de la discusión del paquete económico. Oye, ¿no te parece el asunto, por ejemplo, que estamos hablando de la pobreza y lo que hace el Coneval con las cifras del INEGI, que ese es un ejemplo muy claro de cómo los legisladores no pudieron hacer nada en ninguno de los años en que se ha mostrado la pobreza y en el aumento de la pobreza como tal? No sucede un poco como lo que sucedió ahorita con la Yepo en Oaxaca. Todo el mundo sabía qué estaba pasando allí. Todo el mundo sabía el tamaño del cochupo. No era nuevo para nadie en la clase política y mucho menos para el legislativo.
Todo el mundo sabía que de ese Instituto de Educación estaban saciándose líderes y gobernantes de ese estado y las escuelas y los niños. Todos lo sabían. No pasa en general con todo así. Saben perfectamente lo que pasa, pero no hacen nada para que cambie. Yo te voy a decir, en el Congreso Federal yo creo que esto realmente no lo sabe la mayoría de los legisladores porque no entienden cómo funciona el presupuesto. O sea, les llega el paquete económico y el paquete económico pues en realidad se va a comisión, en presupuesto, en Hacienda, están discute y discute. Pero todos los demás están pensando en inscribir proyectos, no están pensando en analizar cada uno de los rubros. Vámonos ramo por ramo, unidades responsables. Eso no lo están pensando porque no lo entienden, porque es muy elaborado. Y vamos a suponer, no importa que los legisladores no lo sepan, pero a mí me gustaría, y la solución que yo encuentro, es que existiera un órgano administrativo, un centro de estudios dentro de Cámara de Diputados que se dedicara a analizar. Que es así como sucede, por ejemplo, en congresos como en el de Estados Unidos, que existe desde 1975 una oficina, un órgano dentro del Senado y la Cámara de Representantes encargado solamente de analizar el presupuesto y de ponerle un número de cualquier iniciativa que van a pasar, cuánto dinero nos va a costar. Eso en México no lo hacemos así es como lo hacemos. A una reforma educativa le vamos a dar tantos miles de millones de pesos. Así no se puede, no podemos seguir aprobando el presupuesto. Y perdón, los legisladores hoy sí tienen toda la información suficiente para hacer un análisis de fondo. Porque sí, entregan el paquete económico a más tardar el 8 de septiembre y tienen diputados para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación hasta más tardar el 15 de noviembre. Dirán algunos, es que solo tienen 2 meses y unos días para poder entender el presupuesto de egresos de la Federación. Disculpen, no tienen 2 meses, 3 días para poderlo entender. ¿Qué es lo que tienen? Desde el 30 de junio tienen la estructura programática entregada por Hacienda al Congreso de la Unión. Ahí tienen específicamente cómo va a venir todo el esqueleto del presupuesto, nada más no tienen los montos que le planea asignar el Ejecutivo. Anteriormente tienen el análisis de la cuenta pública que también que entrega la Auditoría Superior de la Federación, que es cómo están gastando el gobierno federal y qué tan eficiente se está gastando en cada uno de los programas federales. Eso lo tienen también desde el primer semestre del año. Adicionalmente a esto tienen el análisis del Coneval que entrega todos los años al Congreso de la Unión, el Coneval. Toda esa información la pueden ir desmenuzando para entender perfectamente el presupuesto de egresos de la Federación. Y un dato del Coneval que a mí me sorprende y hasta cierto grado me molesta mucho que los legisladores no lo cambien. El Coneval encontró que hay 44 programas en el presupuesto de egresos de la Federación 2015 en materia de desarrollo social que deberían de estar fusionados, o sea, porque se repiten funciones y se podrían generar errores, que se podrían generar ahorros administrativos. Sí. Estos 44 programas en 2015 representaron 153, casi 153 mil millones de pesos. Eso quiere decir el 3.24% del presupuesto de egresos de la Federación, más de lo que se modificó. Si los legisladores no están buscando el cómo ahorrar, cómo hacer más eficiente el gasto, el cómo hacer que realmente se cumpla el objeto de cada uno de los programas, pues yo creo que hasta cierto grado estamos fritos. Pero entonces, ¿qué están buscando? ¿Están buscando el arreglo? Están buscando el arreglo, están buscando el mayor rédito político en vez de dedicarse a analizar de fondo qué es lo que está sucediendo. Y ¿sabes qué me preocupa más? Que ahora viene un presupuesto base cero. Ya nos entregaron toda una estructura programática donde eliminan programas, fusionan programas. Va a ser un proyecto de presupuesto completamente distinto que lo que ha recibido el Congreso Federal. Y vamos a estar esperando del 8 de septiembre al 15 de noviembre nosotros como espectadores a ver si los legisladores lo entienden y lo cambian o van a estar de acuerdo en que el gobierno federal elimine estos 90 y pico de programas. ¿Llega a diputados el presupuesto? Sí, llega a diputados y es responsabilidad del diputado solamente aprobar el presupuesto. Dime una cosa, de una bancada de 30, ¿cuántos entienden lo del presupuesto? De 30 a 5. Tú decías una cifra hace unas semanas de la gente que llega a diputados, los nuevos diputados. ¿Qué porcentaje de ellos realmente tienen preparación para estar ahí al 40 y algo? Sí, el 40 y pico por ciento, el 43%, si no mal recuerdo, tiene experiencia legislativa alguna. Y es bien complicado y no quiero que, o sea, ni espero que los legisladores sean especialistas en todos, pero sí espero que exista un cuerpo técnico dentro de Cámara de Diputados que les ayude a entender cada una de las cosas que está sucediendo y que están aprobando. Y uno de estos temas que es fundamental y que a mí se me preocupa mucho es el tema de tanto ley de ingresos como presupuesto de egresos de la Federación. Y egresos, que es facultad exclusiva de diputados,
La verdad es que hoy no tiene un centro de estudios realmente analizando hoy, si le quito 2,000 millones de pesos a este programa, ¿cuál va a ser el impacto real que vamos a tener? Pero tú nos pusiste el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos con el presupuesto y con esta plataforma donde se puede revisar centavo por centavo para que el Congreso pueda decidir. En este caso, como lo estamos hablando y que me dices de una bancada de 30, 5 lo entienden, finalmente vamos a quedar bien que cada partido tiene a 3 que entienden lo que está pasando con el presupuesto. ¿De qué se trata? De que estos 3 de cada partido negocien con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que sucede a final de cuentas. La de presupuesto es la que realmente es la que está negociando con el Ejecutivo, para ser específico, con Hacienda. Están en reuniones, rebotando, que está bien, no tiene nada de malo, pero mi problema es que los demás, ¿dónde están? ¿Y por qué solo estamos modificando el 2.4% y discutiendo el 2.4%? Pero ¿qué negocias? O sea, si nadie lo entiende, si no lo entiende nadie, ¿qué negocias con Hacienda? Carreteras, cultura, deporte. Eso es lo que estás negociando. La historia de nuestros presupuestos de egresos de la Federación, eso es lo que se modifica. ¿Pero dineros para qué? ¿Para que los diputados puedan después gastarlo a nombre de ellos? No, se inscribe para los estados. Por ejemplo, para Nuevo León se inscribe una carretera, un camino rural, se inscribe para el estado y a partir de ahí el diputado va al estado, que él es de Nuevo León, y dice, yo diputado, me comprometo a llevarles, ¿ven la carretera que yo les puse? Bueno, que les prometí. Pues ahí está, ya está. O sea, para la pura coyuntura. Para la pura Pero Oscar, coyuntura. pasa en todos los temas, ¿eh? No solo en este que es clave, el del presupuesto, sino en todos. Bueno, no conocen de nada. Si lo hacen en el presupuesto, imagínate. Por supuesto, claro. Este es el que más réditos políticos te da. Y lo que a mí me impresiona todavía es que Hacienda también les manda a los diputados informes trimestrales de cómo se está gastando. Tienen todos los elementos para poderse meter de lleno, para que nuestros actuales legisladores lo entiendan. Y si no lo entienden, que de verdad... No es tan grave que no lo entiendan, pero que sí existe un cuerpo técnico que les esté explicando, diciendo, a ver, si hoy mueves este programa, si eliminamos esto, si metes tanto dinero o cambias el precio de la mezcla de barril de petróleo, los efectos que va a tener en tu presupuesto. Oye, Hacienda tiene todas las coartadas porque te manda todo el material que necesitas para el análisis que debieras hacer en el legislativo. Sí. Pero nosotros, ¿de qué nos sirve tener un legislativo que no entiende cuál es el objetivo del presupuesto? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Y de qué nos sirve tener un legislativo que no está profesionalizado? Pues claro. Ese es el problema. Pues nada más para gastar, querido Oscar, porque nos cobran lo que no para ponernos. Pues sí. Porque finalmente nada más nos ponen de tapete. Claro. Porque ellos no saben qué hacer con eso. Y el legislativo se enfoca en decir que renuncie Rosario Robles. Discúlpenme, también que renuncien legisladores. El que hoy haya más pobres en México también tiene una responsabilidad clara con nombre y apellido en el poder legislativo y en la Cámara de Diputados. Ellos aprueban el presupuesto que ejerce el poder ejecutivo. Ahí no nos hagamos. Y etiquetan. Ellos también lo están metiendo. Y 153,000 millones de pesos hoy podríamos estar buscando la manera en cómo se puede reducir y hacerlo más eficiente. Hoy podemos hacer la pregunta de cómo reducir el número de pobres, cómo jugamos con el presupuesto, pero no estamos haciendo la pregunta dónde metemos una carretera, dónde metemos algo de cultura y deportes. Todas esas cosas se necesitan. No estoy diciendo que está mal, pero ¿cuándo vamos a discutir el fondo del presupuesto de egresos de la Federación? No podemos ponerle el nombre a las cosas porque no entendemos de qué estamos hablando. Y ahora llega una nueva legislatura y que me preocupa porque llega nueva Cámara de Diputados, llegan 500 nuevos jugadores con un presupuesto, con una estructura completamente distinta a años anteriores, a aprobar algo que va a ver cómo nos va. Y ahí viene en la legislatura Montessori. Exacto. Muchas gracias, Oscar Mendoza, nuestro consultor legislativo. Señora, muchas gracias. Mi cariño siempre. Gracias. Doctor de la Rosa, muchas gracias. Sálvese quien pueda. Gracias, Oscar. Mañana, chamacos, a las 6:30, lo quieran o no, estaremos con ustedes aquí por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!